¿Por qué hablar de terror? ¿Por qué leer terror? Y lo más importante, ¿por qué escribir terror? Pareciera ser que el género literario del terror fuera, en ciertos puntos, más importante que otros. Es una impresión, pero tiene que ver con algo relacionado con la historia y el origen del género literario del terror. De hecho, para muchos es uno de los más antiguos y probablemente el primero. Y esto dice relación con esta conexión directa que tiene y este nacimiento en un sentimiento muy intenso y fuerte, que este es el miedo. El miedo es una de las emociones más fuertes e intensas y primitivas del ser humano, que nos han permitido sobrevivir, enfrentarnos a desafíos, problemas, peligros y sobrellevarlos. En palabras de Lovecraft, la emoción más antigua y primitiva, intensa y fuerte era el miedo, y de todos los tipos de miedo, el más fuerte e intenso era el miedo a lo desconocido. Y aquí hace una pequeña introducción a su obra El terror cósmico, pero lo más importante de esto es adentrarnos en el mundo del terror a través del miedo y cómo este se genera y se desarrolla a lo largo de la historia. El género literario del terror es uno de los más antiguos y más primitivos, que tiene un origen y un nacimiento en el folclore y tradiciones populares que se radican no solo en el discurso escrito, sino que son anteriores, vienen del discurso oral. Por ello, su antigüedad, y tienen relación con conceptos relacionados a la muerte, a lo desconocido, a las creencias y a todo aquello que no podía ser explicado por la ciencia conocida hasta ese momento, era explicado a través del terror, del miedo. Pensemos en todas las mitologías, leyendas y esta cosmovisión que se tenía antes en diferentes civilizaciones que se desarrollaban directamente relacionadas con lo que hoy conocemos como género del terror en la literatura. Ejemplo de esta cosmovisión que se acentúa en el discurso oral la encontramos en la Grecia y Roma clásica, donde encontramos una serie de mitos y leyendas que se usaban muchas veces para inculcar principios o valores en la sociedad, para representar una forma de vivir, una cosmovisión, para representar toda esta historia que había a través de sus dioses, de cómo explicaban el mundo y los diferentes sucesos y cuál era la misión del hombre en la vida. Un ejemplo de esta idea del género literario llevado de la mano de las leyendas y mitos es, por ejemplo, el mito de Prometeo. El mito de Prometeo, que es llevado a través de la teogonía de Hesíodo en esta especie de guerra que tenía Zeus contra los titanes para asirse con el poder. Dentro de toda esta guerra encontramos el mito de Prometeo, que es básicamente aquel ser mitológico que roba el fuego de Zeus cuando éste privó a la humanidad del fuego para devolvérselo, lo que significaba abiertamente una traición a Zeus, por lo cual fue condenado por la eternidad. Y también hay muchos que interpretan este mito como la caída del hombre de una situación privilegiada hasta la situación actual en que se encuentra, alejada de Dios. La literatura del terror, con el apogeo del cristianismo, logra situarse de una forma distinta en el mundo, ya que el cristianismo tiene este concepto del bien y el mal súper binario, tiene un concepto del bien y el mal distinto que toma un lugar importante dentro de la literatura del terror y a través de la cual se desarrolla gran parte de esta. Y cuando hablo de literatura del terror también pensemos en el terror llevado al cine, que en general podríamos decir que una gran parte de las películas de terror que vemos hoy en día son escritas o diseñadas bajo una cosmovisión derechamente cristiana y tiene que ver con este concepto del bien y el mal que da paso a abrir toda una literatura de terror. Y probablemente mucho de lo que se escribía sobre la literatura cristiana en un principio tenía que ver mucho con esta visión del mundo terrorífica. Entre las grandes obras de terror podemos mencionar Drácula de Bram Stoker, La leyenda jamás contada. Esta podría ser la primera novela en la historia del vampirismo. Pensemos que el vampirismo nació mucho antes de esta novela, pero nació en formato de narrativa corta, ya sea en poesía, en cuentos y relatos. Dentro de esas narraciones cortas nos encontramos con Carmilla de Chilian Le Fanu, obra en la cual se inspiró Bram Stoker para crear su obra definitiva y más importante, Drácula. Otra obra importante y relacionada con lo que decía antes es El moderno Prometeo o Frankenstein de Mary Shelley. Grandes obras de terror y clásicos de la literatura y del género. Siguiendo esta historia del terror a través de la historia de la literatura, nos encontramos con la novela gótica, que nace en el siglo XVII. Se señala a la obra El Castillo de Otranto de 1764 del Horace Walpole como el máximo exponente de esta obra, considerado también como el padre del terror literario. Esta novela en particular fusiona el medievalismo y el terror en un estilo que ha perdurado hasta hoy en día. Esta novela viene a hablarnos del infortunio de Manfredo,
que toma temas centrales sobre el linaje, la falta de prudencia, la obsesión con el poder y la destrucción de la propia familia en base a esta ambición por el poder. Esta novela da inicio a un género literario sumamente popular a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que fue desarrollado por diferentes autores como Anne Radcliffe, Mary Shelley, Bram Stoker, Edgar Allan Poe, entre otros. La novela gótica se desarrolla específicamente entre 1765 y 1820, con una serie de elementos que lo caracterizan y distinguen entre otros géneros. Por ejemplo, la presencia de castillos embrujados, criptas, cementerios, niebla, seres extraños o ajenos a la realidad. En este apartado les dejo una breve exposición y línea del tiempo de la historia del terror en la literatura, que va desde el folclore y las tradiciones religiosas, pasa por la Roma y Grecia clásica, la Edad Media, la época victoriana, los grandes clásicos del terror y la situación actual de popularidad en que nos encontramos en el siglo XX y XXI sobre el terror en la literatura. ¿Qué es el terror? El terror es una ficción que puede encontrarse en prosa o en verso de longitud variable que sacude o asusta al lector o tal vez induce a una sensación de repulsión o aversión. Se caracteriza por crear una atmósfera inquietante. A menudo hay factores sobrenaturales. Cultiva el miedo y emociones asociadas. Sucesos sorprendentes acaecen en este tipo de narraciones, a menudo sin explicación inmediata, relacionándolo con algo esencial para el ser humano, el miedo, a través de la incertidumbre, tensión, ansiedad, entre otros tipos asociados al miedo. Para entender de mejor forma el terror en la literatura es necesario adentrar en la clasificación y diferentes categorías de terror en la literatura que existen. Esas son las subcategorías del género literario del terror. Existe una serie de categorías con las cuales se pueden clasificar los diferentes géneros, las diferentes obras de terror. Para efectos didácticos las clasificaré en tres. Primero, según el tipo de miedo que se produce. Segundo, según qué produce ese miedo. Y tercero, según la temática que se aborda. Vamos a empezar según el distingo clásico, del cual también se hace parte de Stephen King y del cual ha mencionado en diferentes conversaciones. Esto es, según el tipo de miedo que produce una determinada obra, ya sea terror, horror y repulsión. ¿Qué se entiende por horror? Horror es aquella literatura que provoca sensaciones físicas. Hay quienes la señalan como el tipo que siempre incluye un monstruo dentro de su narración. Un monstruo que puede deberse a cualquier especie de naturaleza y que siempre es responsable de todos los hechos que acaecen en la historia. Por otra parte, el terror provoca ideas o especulaciones tanto en el lector como en los personajes, generando sentimientos de temor que tienen lugar antes de que acaezca el evento. En tercer lugar se encuentra el terror de repulsión. Según Stephen King, es el nivel más bajo de horror, donde encontramos demasiada sangre, desmembramientos, gore, canibalismo, entre otras especies. La segunda clasificación, esto es según qué produce el miedo, esto es si es misterio, intriga, fantástico y terror psicológico. Cuando hablamos de terror de misterio, intriga, estamos hablando de que en medio de la cotidianidad o de la aparente normalidad se encuentra algo oculto, algo que quizás no debió haber salido a la luz. Se relaciona con esta idea del rostro siniestro de lo familiar, de lo que creíamos conocer pero que en realidad no es tan así. Hay una verdad oculta que nos aterra. Otro tipo de terror es el fantástico, aquel provocado por elementos sobrenaturales e irracionales, e implica una aceptación tácita del lector. Estas son nuevas leyes de la naturaleza. Esto es un compromiso tácito que se hace entre el lector y el autor al comenzar a leer una de estas obras. En tercer lugar, dentro de esta categoría nos encontramos el terror psicológico. En las obras de terror psicológico, el lector no tiene claro qué hechos realmente suceden y cuáles están solamente en la mente de sus personajes. Es algo que no tiene claro ni el lector ni los personajes mismos de la trama. Según temática, esto es los diferentes tipos de terror que existen actualmente, podemos decir que este es un número que va creciendo. Yo solamente estoy enumerando aquí algunos de los tipos que existen actualmente, pero con cada obra de literatura que nace cada año se están generando nuevas subcategorías. Por mencionar algunos, tenemos la literatura gótica, paranormal, del ocultismo, supervivencia, ciencia ficción, cósmica, comedia, gore,
thriller, y cuando hablamos de la novela gótica estamos también hablando de la novela gótica moderna, que se enfoca en la muerte como concepto y cómo este vínculo se relaciona con otros elementos como el amor, la familia, la pasión y otros tipos de sentimientos y elementos que habitan durante la vida del ser humano. Al hablar de terror, una de las obras que se nos viene irremediablemente a la mente es probablemente esta: Narraciones extraordinarias o cuentos macabros, según la edición que tengan, de Edgar Allan Poe, uno de los maestros del terror y uno de los escritores que más ha inspirado las carreras y obras de diferentes escritores a través de los siglos. Nos encontramos con que esta obra tiene toda una mística con la cual fue creada, porque pensemos que Edgar Allan Poe escribió esta serie de relatos y poemas, porque pensemos que también incorpora el poema del cuervo, a través de su vida, publicando en diferentes revistas, periódicos de la época, y por los cuales le pagaban. Así uno puede reconocer en cada uno de estos cuentos y narraciones, si bien su visión es bastante científica, donde Edgar Allan Poe decía que la narración estaba más cerca de ser una ciencia que de ser un arte, incluso lo que deja ver en su ensayo Filosofía de la Composición, pero también deja ver a través de las temáticas que aborda y la forma en que se aproxima a esta literatura gótica, deja ver muchos de los sucesos que acontecieron en su vida. Pensemos que él fue adoptado, o sea, estudió Derecho, tuvo problemas económicos, no es que le faltaran recursos, porque su padre era un comerciante y le iba bien, solamente que cuando entró a estudiar la carrera de Derecho se dio cuenta que sus compañeros tenían acceso a una cierta calidad de vida que él no tenía, y eso le generaba frustración, y una frustración que llevó a lo largo de toda su vida, porque él fue uno de los pioneros, fue el escritor pionero que se dedicó exclusivamente a la escritura. Y como sabemos desde todos los tiempos, ser escritor es una de las carreras más inestables en términos económicos. Incluso hay escritores que, habiendo logrado el éxito, no llegan a tener una estabilidad económica. Pensemos en grandes escritores, en Bram Stoker, con su obra Drácula. Si bien tuvo un éxito de momento, ese éxito no siguió con los siguientes libros y él murió en prácticamente mendicidad. Pensemos en otros escritores como Miguel de Cervantes, cuando publicó su gran obra El Quijote. Muchos podrían pensar que fue un éxito en venta, y sí lo fue, pero muchos de esos libros que se vendieron en la época eran libros piratas y no fue favorecido económicamente. Y él también murió en una situación económica bastante precaria. Edgar Allan Poe también estuvo dentro de esta carrera, dentro de esta situación económica inestable y propia de los muchos escritores. A lo largo de la historia se puede observar con diferentes autores que la sociedad trata de una forma a los escritores que no tratan a otros profesionales. En general se considera que los escritores no necesitan comer, vivir ni pagar cuentas. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que quiero seguir hablando acá es esta suerte de vida, de desventuras que tuvo Edgar Allan Poe. Recordemos que esta inestabilidad económica que lo acompaña a lo largo de toda su vida, sus desventuras amorosas. Recordemos que una de sus esposas se murió. Recordemos que también él era parte o partícipe de una vida bastante bohemia. Tuvo muchos excesos y adicciones que lo llevaron a depresión a lo largo de muchos años. Uno de los puntos más oscuros de su vida probablemente es cuando escribe el poema de El Cuervo, uno de los más recordados y más importantes de su legado. Después de escribirlo es que escribe este ensayo Filosofía de la Composición, donde describe su proceso creativo detrás de todo tipo de narración corta, y en particular lo hace mencionando este poema. Porque recordemos que Edgar Allan Poe no solamente fue un maestro del terror, sino que también fue un teórico importante de las ciencias literarias. Este libro fue publicado en partes, y yo como escritora y como una gran admiradora de su carrera, quise rendirle un pequeño homenaje con uno de mis libros, que es el cual les quiero mencionar a continuación, que es Cuentos de Invierno, publicado en septiembre de 2022. En esta obra yo la terminé de escribir en 2021 a principios, y decidí publicarla a través de diferentes revistas. Esta obra contiene 18 cuentos de terror de intriga, de terror psicológico y cercano a la literatura gótica moderna, como les explicaba previamente. Gran parte de esta novela, estos 18 cuentos, cerca de 10 se encuentran publicados en revistas literarias y académicas. También los publiqué en formato de audiolibros para que las personas puedan aproximarse a este libro de diferentes puntos de vista. Y el resultado final fue en septiembre del año pasado, 2022, en que definitivamente me aventuré a publicarlo en el formato libro y tenerlo en esta presentación. Algunas de las obras que pueden encontrar en este libro es El Saco, publicado en la revista Destiempo, Madre,
Pueden encontrar el audiolibro en mi cuenta de Spotify, Condesa de los Libros. Julieta, un cuento de terror con el que gané un concurso literario organizado por la Ediciones Casa del Árbol. Tres desgraciados cuervos, publicado por la revista Noches Extrañas. Rui, publicado en la Galería de Arte Espacio Digital, creado por Rizoma Espacio Digital. Destinados a separarse, en la revista Luminería, en la cual también me hicieron una entrevista comentando sobre este proyecto que estaba muy incipiente en ese tiempo. Estuve en una entrevista realizada en junio de 2022. También incorpora microcuentos, como Siempre te recuerdo, un microcuento con el cual gané un concurso literario, y también tiene otros como La caída de la noche, El tiempo, entre otros muchos otros relatos que ustedes pueden encontrar en este libro, como El péndulo también, y otros serie de cuentos y relatos de terror con los cuales espero puedan experimentar y vivir el terror de la mano de literatura gótica y de literatura chilena.